buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Iniciamos la semana con mucha información, con grandes contenidos que hemos preparado para ustedes, todo el equipo de Noticias 22. Como saben, como hemos venido comentando desde la semana pasada, ayer fue el Día Internacional de la Lengua Materna. Vamos a seguir tratando este tema, tenemos un balance. También hablaremos del Día Mundial del Medio Ambiente, tenemos fotografía, libros, restauración de nuestro patrimonio, entre otros reportajes, entrevistas. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Guamánzin Rodríguez, igualmente. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal las actividades? Seguramente libros, cine y pues a lo mejor hasta alguna pieza de teatro por internet. Así es, Laura, eso es lo importante, que aunque estamos en una situación todavía de gran riesgo y de enorme consideración con relación a la pandemia, tenemos la oportunidad de, siguiendo la normatividad, tratar de retomar esta actividad artística y cultural que es fundamental, así tan importante como son los centros comerciales y los restaurantes. También es importante esta otra parte y eso depende de nuestra participación. Así que, así es, libros, teatro, jardines, parques, librerías en este fin de semana, que todo se va a reflejar en este espacio, seguramente, ¿no, Rafael? Así es, mi estimado Gueman, qué gusto saludarte. Hola Laura Regis también en la traducción de lenguas de seña mexicana. En efecto, las bibliotecas están también por reabrir sus puertas, lo cual nos da muchísimo gusto y, como bien refieres, reactivar al sector cultural en sus distintos rubros. Es muy importante hoy más que nunca tomar conciencia de lo mismo, darse una vuelta, ¿por qué no?, al espacio abierto de la Cineteca Nacional, disfrutar las proyecciones. También va a haber estas propuestas musicales, no solo de cine, en los autocinemas, ya les estaremos platicando más adelante, pero por lo pronto, lo que refería Laura de este fin de semana, el Día Internacional de la Lengua Materna, en el Centro de las Artes de San Agustín, allá en Oaxaca, se entregaron los premios CASA 2020. Por primera vez, el premio Emiliano Cruz en reconocimiento a quienes promueven el uso de las lenguas originarias. En 2011, el artista oaxaqueño Francisco Toledo creó los premios CASA con el objetivo de impulsar la escritura en lenguas originarias y todo su bagaje cultural. En su 10ª edición, los premios CASA 2020 reconocieron a través de 8 premios, cada uno con 5 categorías, la creación del zapoteco, mixteco, mije, chinanteco, huave, chatino, triqui y mazateco. Las categorías han sido narrativa, poesía, canción, literatura infantil y también tradición oral. Y esa de tradición oral es algo que llevamos pocos años, es una nueva categoría, precisamente porque nos habíamos dado cuenta que lo que estaba sucediendo, que había un impulso de muchos creadores de escribir también las leyendas, los mitos que conocían y lo estaban haciendo en narrativa. Entonces decidimos por eso presentar una categoría más. Los premios fueron entregados en una ceremonia virtual que dio muestra de la amplia diversidad de la creación literaria en lenguas indígenas. Pues es muy diverso, ¿no? Desde personas que es la primera vez que están siendo reconocidos por un premio de esta manera, pero también pues personas que han estado escribiendo por ya algún tiempo y hasta eso tienen libros publicados. Entonces sí hay una diversidad de escritores. También fue entregado por primera vez el premio Emiliano Cruz, que toma el nombre de un promotor de la lengua zapoteca, quien murió a temprana edad. La Fundación Alfredo Harpelú y nosotros lanzamos una convocatoria en honor a su nombre, que es Emiliano Cruz. Y pues nos da muchísimo gusto que en este año se reconozca la labor de don Cipriano Ramírez, que es una persona con la que pues ha dedicado mucha parte de su vida a promover el idioma iztateco, que es un idioma que ya tiene muy pocos hablantes, pero que pues a través de clases, también a través de la misma promoción de don Cipriano, pues se ha sostenido. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Y bien, por otro lado, bajo el mismo contexto se ha llevado a cabo el Foro de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, y este es el balance que ha concluido en su 5ª edición. Organizado por la Universidad Intercultural de Chiapas y la Asociación Civil Intérpretes y Traductores de Servicios Públicos y Comunitarios, este 19 y 20 de febrero se llevó a cabo el 5º Foro Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Con mesas redondas, conversatorios y conferencias, entre otras actividades, el 5º Foro concluyó, entre otros puntos, con un balance que reconoce el esfuerzo de universidades y centros de enseñanza de lenguas indígenas, pero señala un pendiente. Siempre sus problemáticas tienen que ver con la cuestión de cómo profesionalizarse. En México no hay lugares donde profesionalizarse. Si bien hay universidades, hay institutos que tengan que ver con la interpretación y la traducción, no necesariamente lo hacen en lenguas indígenas. Pero no hay este punto medio que apoye a la profesionalización de intérpretes y traductores que de veras ya se vayan a enfrentar con la parte laboral. Eso es uno de los problemas que se han traído desde hace muchos años, de los que no se han puesto suficiente atención. Otra de las observaciones que hace este balance es la organicidad en materia de legislación. La Ley de Derechos Lingüísticos es una ley general. Entonces, siempre dentro de las leyes hay ciertas jerarquías. Y también es necesario, como tú dices, me está faltando no nada más la política pública, en la parte jurídica hace falta una reglamentación general, una armonización con otras leyes, un enlace que de veras el instituto trabaje con otras secretarías. Alejandra Hernández León trabajó en la Encuesta Nacional de Intérpretes y Traductores en 2017, cuando formaba parte de la Fundación Italia Moraita. El resultado arrojó que la mayor cantidad de intérpretes y traductores en lenguas indígenas se concentra en el sur-sureste del país. No obstante, Alejandra Hernández también destaca la movilidad de los pueblos indígenas hacia grandes centros urbanos, incluso hacia el extranjero, como parte del fenómeno que incide en el desarrollo de profesionales de la traducción y la interpretación. No podemos separar el tema migratorio de este tema, ¿no? Siempre van de la mano. ¿Por qué? Porque las poblaciones indígenas se mueven y no nada más aquí. Bueno, ahorita ya las condiciones son muy difíciles, pero también migran hacia Estados Unidos, ¿no? Hacia las principales ciudades. Incluso ya hay enclaves, ¿no? Hay gente que directamente ya llega a ciudades específicas de Estados Unidos porque allá tiene sus redes. Entonces allá los reciben, tienen a dónde llegar, tienen empleo y todo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, importante tener presente que esta serie de actividades tienen que ver con la proclamación por parte de la Organización de las Naciones Unidas del Día Internacional de la Lengua Materna, que se venía celebrando desde hace ya tiempo en esta misma fecha, pero que se hizo oficial en 2007. ¿Por qué? Porque se están acabando. Ya les presentábamos la semana pasada una nota en la que nos explicaba Julio López que son 7,000 lenguas aproximadamente en el mundo y que la mitad de ellas, lenguas originarias, se está perdiendo, está en grave riesgo. Nosotros tenemos aquí en México 68 lenguas indígenas y cientos de variantes que también están en un enorme riesgo. Debemos incorporarlas no solamente a nuestro imaginario, sino también a nuestra vida económica, política, social, laboral. Tienen que ser una fuente también de ingresos. Y bueno, yo creo que a veces separamos la cultura y pensamos que es una idea quizá muy romántica de tener estas lenguas. No, tiene que ver con la vida cotidiana, con la manera en que actuamos en el mundo, y por ello es importante que se incorporen a estas acciones de educación
de sociedad y también financieras. Y bueno, hablando de finanzas y de cultura, en otros temas, les comentamos que ayer se presentó la revisión en gestión financiera de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Vamos a ver cómo estuvo la información. Este es el reporte completo. La Auditoría Superior de la Federación realizó la revisión denominada Gestión Financiera a la Secretaría de Cultura en relación al ejercicio presupuestal de 2019, en la que se consideró temas como el control interno, presupuesto, nómina, contratos, subsidios, donativos y el Programa Nacional de Reconstrucción. De los 24 resultados que la ASF presentó, 22 de ellos tuvieron observaciones. En conferencia de prensa, Omar Monroy, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura, aseguró que esto se debió a que no se solicitó la totalidad de instrumentos administrativos con los que la dependencia cuenta. Ya que inicialmente solo se presentó la información del sector central a la Auditoría Superior de la Federación, se tuvo que ir presentando información adicional, así como ir aclarando los montos del sector central y del sector coordinado. Las observaciones realizadas consideran los montos totales de los contratos o instrumentos jurídicos y en algunos casos la información proporcionada no fue considerada por la Auditoría Superior de la Federación o hicieron observaciones que no tienen su fundamento presupuestario. Todo eso se irá revisando y es el trabajo que nos toca de aquí a los próximos días. La revisión abarcó 1.284 millones de pesos que correspondieron al sector central y 482 al sector coordinado. Entre las observaciones se encuentran servicios de arrendamiento no acreditados, uso de plazas y recursos no autorizados para el pago del personal, así como contrataciones no comprobadas. Omar Monroy aseguró que en los próximos 30 días se presentarán las revisiones correspondientes. Por su parte, Antonio Martínez, vocero de la Secretaría de Cultura, compartió el mensaje de la secretaria Alejandra Frausto. Se les reiteró que en la Secretaría de Cultura hay cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a algún manejo que podría no ser adecuado de los recursos públicos y en ese sentido la Secretaría de Cultura platicó y le dio esta comunicación a los titulares de las áreas. Y a partir de ello, todos y todas los titulares de la Secretaría de Cultura están trabajando en revisar sus procesos administrativos, sus procesos de contratación, sus procesos de control de gasto, licitaciones y demás referentes a la administración de los recursos públicos y del presupuesto. Con información y texto de Karen Rivera, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Antes de la pausa les informamos que durante la 5ª sesión de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente se anunció que Pakistán será el anfitrión del Día Mundial precisamente del Medio Ambiente este año. Un encuentro desde 1974 aboga por la necesidad de proteger nuestro planeta y este año en particular se hará hincapié en la importancia de cuidar la naturaleza y se analizará el decenio de las Naciones Unidas para la restauración de ecosistemas 2021-2030. Mucha atención con esta cifra, periodo que los científicos han marcado como límite para contrarrestar el impacto en el cambio climático y subrayar, esto no solo compete a los gobiernos, no solo compete a la comunidad científica, todos formamos parte de este planeta y todos tenemos que poner y aportar nuestro granito de arena para revertir este impacto que le hemos causado a la Tierra y en 2030, que es este plazo que está poniendo la ONU, poder hablar por lo menos de haber frenado este deterioro que le hemos hecho al medio ambiente. Con esta reflexión nos vamos a hacer una brevísima pausa. Sigan en Noticias 22. En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde.
Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año. Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos, es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante. nosotros somos una red ciudadana progresista que, como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante. RSP, súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redessocialesprogresistas.org. Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21,000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Un ensayo de Enrique Krause fue la causa de la ruptura entre Carlos Fuentes y Octavio Paz. Un especialista, Malva Flores, nos dice que no. Si quieren conocer por qué, los esperamos aquí esta noche en Debate 22. Hoy, 21 horas. Continuamos aquí en Noticias 22 y ahora vamos a hablar de información de la República. Este fin de semana, autoridades de la Secretaría de Cultura de Baja California festejaron de manera virtual la promulgación del decreto para celebrar el Día del Libro del Estado. Como parte de esta celebración, 15 títulos del Fondo Editorial La Rumorosa se entregaron en 5 centros estatales y se ofrecieron 2 mesas de diálogo. La Secretaría de Cultura de Baja California celebró durante este fin de semana la publicación del decreto mediante el cual se instauró el 12 de noviembre como el Día del Libro de Baja California, fecha que coincide con la celebración nacional con motivo del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. El decreto fue posible gracias a las gestiones de la propia Secretaría y de Alfonso López Camacho, fundador de la Feria del Libro de Tijuana. La Secretaría de Cultura de Baja California festeja la promulgación del decreto mediante el cual el gobierno del estado instaura el 12 de noviembre de cada año como el Día del Libro de Baja California. Es importante recordar que por mandato presidencial de fecha 6 de noviembre de 1979, se estableció dedicar el 12 de noviembre de cada año como fecha nacional para la divulgación del libro, estableciendo su artículo 3 la disposición para que los gobiernos de los estados coordinaran un programa especial de difusión, exposición y venta de libros en las principales calles y plazas. Se ha promulgado el decreto que establece en 6 artículos que le corresponde a la Secretaría de Cultura promover un programa de fomento a la lectura, procurar la divulgación del libro y la lectura mediante actividades inclusivas, concertar con el sector librero y editorial una reducción de precios en títulos seleccionados, así como coadyuvar con editoriales regionales la publicación de títulos gratuitos, preferentemente de autores de la entidad y sus pueblos y de sus pueblos originarios, además de desarrollar actividades que brinden acceso a la lectura a personas con discapacidad visual. Para festejar este decreto, la Secretaría de Cultura de Baja California obsequió durante el fin de semana los 15 títulos hasta ahora publicados por su fondo editorial La Rumorosa, iniciativa surgida hace poco menos de un año en plena pandemia. Los ejemplares fueron entregados en los 5 centros estatales de las artes con los que cuenta la entidad y en otros puntos de Tecate, San Quintín, Mexicali, Ensenada y Rosarito. Así también, la Secretaría realizó un par de mesas de diálogo, una de ellas en recuerdo al ilustre periodista oriundo de Tijuana, Federico Campbell, en el marco de su 6º aniversario luctuoso. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Les comentamos una muy triste noticia, el fallecimiento de Orso Arreola, escritor, promotor cultural, hijo del gran Juan José Arreola, que falleció en la madrugada de este lunes. Tenía 72 años de edad, estuvo varios días hospitalizado en su tierra natal, Zapotlán el Grande, cuna también de su padre. La familia Arreola dio a conocer esto en redes sociales, manifestó que, será siempre recordado. Lo publicó su hija Sara Arreola, concretamente la hija de Orso. Él hizo una promoción cultural y literaria muy importante a lo largo de su vida. Fundó la Casa Taller Juan José Arreola, ubicada en Zapotlán. Fue autor de la biografía El Último Juglar, en la que echó por tierra muchos mitos, en la que habló de realidades que él consideraba acerca de quién fue su padre, un hombre que él lo describe justamente en esta biografía como
como un gran luchador autodidacta de la literatura. Editó diversos libros como Prosa dispersa, con textos inéditos del autor de La Feria, de su propio padre, compilador, investigador, en fin, también promotor de la literatura en la Feria del Libro de Guadalajara. Y a propósito, la Feria del Libro del Palacio de Minería y la Secretaría de Cultura, diversas instancias han emitido comunicados hablando de esta pérdida y solidarizándose con sus familiares, con la gente cercana de Orso Arreola. A propósito, seguimos platicando acerca de temas literarios, enviando un abrazo a su familia llena de gente con mucho talento, muy cercana a la cultura, de verdad, toda nuestra solidaridad. Ahí, decía, en el Palacio de Minería ha habido actividades. Una de las presentaciones esperadas es la del libro Del silencio al estruendo, un trabajo de Sara Šefčovič que analiza la lectura que se le ha dado a las mujeres y cómo se ha transformado también tanto la lectura como la escritura de las mujeres a lo largo de los años. Vamos a conocer más. Titulado Del silencio al estruendo, cambios en la escritura de las mujeres a través del tiempo, la académica y escritora Sara Šefčovič hace una revisión acerca del tránsito de la literatura escrita por mujeres durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, poniendo el énfasis en los mecanismos y procesos por los cuales se pasó de la invisibilización de las autoras y sus obras a la visibilidad excesiva. Ha habido muchísimos cambios en el último, digamos, medio siglo, 40 años, medio siglo, respecto a lo que escriben las mujeres, a sus temas, a su modo de escribir, el cómo escriben, a sus razones para escribir, el por qué escriben y a cómo han sido leídas y recibidas tanto por los críticos como por los lectores. En este ensayo, que resume 40 años de investigación en el tema, la autora define 3 tiempos en la historia de las mujeres escritoras. El de la invisibilidad, que se dio a lo largo de toda la historia hasta mediados del siglo XX, en el que no se publicaron sus obras. El de la burla, que se dio a finales del siglo XX, cuando la mujer comenzó a ganar terreno gracias a un creciente público de lectoras, pero que como respuesta a los críticos consideraron esta una literatura ligera. Y por último, el de la moda, a principios del siglo XXI, cuando tras el boom del feminismo, cualquier mujer escritora es alabada por los críticos por el solo hecho de su género. Las mujeres al principio escribían básicamente de los temas que como mujeres les afectaban, si tenían un mal matrimonio, si el papá no las dejaba salir de la casa, si quisieran estudiar y no podían. Y poco a poco, conforme esto fue cambiando, lo mismo cambió su escritura. Cuando esto cambia, cuando las mujeres a mediados del siglo XX pueden empezar a ir a las universidades, a escribir, ya no se preocupan nada más por los temas de mujeres, también empiezan a ver lo que pasa en el mundo de alrededor y empiezan a cambiar tanto sus temas como su manera de escribir, conforme también empiezan a leer más y a participar más, digamos, del mundo, por así decirlo. Con este texto, que se presentará el próximo domingo 28 de febrero en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la autora busca antes que nada dar a conocer la importancia de los cambios por los que ha pasado la mujer en la literatura, para así entender cómo sacar del silencio a las que aún siguen en el olvido. Para darnos cuenta de lo importante que ha sido el cambio para las mujeres que han tenido acceso a la educación, que viven en ciertos países en donde pueden estar en el espacio público, pueden hablar, pueden estar en los medios, pueden publicar. Por supuesto, no son todas y falta mucho. Llegará el momento en que podremos incorporarlas a hablar de literatura, sin que nos importe si la escribió un hombre o una mujer, sino de lo que estamos leyendo. Pero en este momento en que muchas han avanzado, pero muchas todavía no, todavía tenemos que hacer esa diferencia. Noticias 22, Omar Vera. Y a propósito de cuestiones literarias, les queremos comentar que la Bienal de Novela Vargas Llosa se pospone para el mes de septiembre debido a la situación sanitaria global,
con rebrotes de coronavirus en América Latina, Europa y el resto del mundo. El encuentro literario se realizará, por lo menos es lo que se afirma en este comunicado, del 23 al 26 de septiembre en Guadalajara, Jalisco, y no en mayo, como estaba previsto. Ahí está entonces a esperar el mes de septiembre para la Bienal de Novela Vargas Llosa. Y más de 15 artistas multidisciplinarios formarán parte de la nueva edición del festival Poesía Transdisciplinaria Enclave, y a lo largo de 3 días y con motivo de los 500 años de la llegada de los españoles a nuestro país, el evento nos hará reaprender nuestro pasado para así poder dar una nueva lectura al presente. A propósito de los más de 500 años de la llegada de los españoles al territorio mexica, el Festival de Poesía Transdisciplinaria Enclave realizará su 11ª edición, generando un análisis y un diálogo creativo en formato virtual sobre el sentido del territorio, espacio e identidad. Y transatlánticas, porque también nos interesaba abrir justamente como el espacio de encuentro y fricción entre distintas culturas y formas, ¿no?, en las cuales pues, nos vamos preguntando y abrimos las formas de cómo leemos el pasado, cómo estamos leyendo este presente que nos toca y cuáles son las posibilidades del futuro. Nos interesan mucho estas formas de reaprender el pasado. Nos interesa mucho cómo es que también lo digital, la intermedialidad, la transmedialidad, nos están dando otro sentido del territorio y de la identidad. Y bueno, a partir de ahí, cómo nos leemos los unos y los otros. Participarán más de 15 artistas multidisciplinarios, entre los que se encuentran el poeta mexicano Ricardo Castillo, el escritor español Bartolomé Ferrando y la artista polaca Eva Lotz. Entonces nos interesa mucho tener estas tres figuras torales, capitales, para que nos hablen desde sus puntos de vista cómo ha sido justamente los desplazamientos y las fricciones entre culturas, pero también cómo ha sido el desplazamiento desde el lenguaje hacia otras disciplinas y hacia otras artes que no son nada más el lenguaje escrito o el lenguaje textual. Este encuentro se realizará del 25 al 27 de febrero. Y van a transmitirse simultáneamente por los distintos canales digitales de todos, de la Universidad del Claustro Sor Juana, del Instituto de Cultura de Guanajuato, de la Secretaría de Cultura de Hidalgo y de Enclave. Van a estar transmitiéndose en estas plataformas digitales todas las actividades de Bifrontes, de Enclave 2021, lo cual hace que nuestro público se vuelva aún más grande y más exponencial. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, es momento de hacer una pausa. Vamos a darles las recomendaciones de siempre. Antes, a propósito de este bloque que ustedes han visto, hemos dedicado a la literatura. Lamentablemente, la muerte de Orso Arreola, hijo de Juan José Arreola. Hay un libro en la editorial Yus que es la vida, la biografía de Juan José Arreola, que ha sido escrita por Orso junto con su padre en editorial Yus. Es un libro que tiene verdaderamente una riqueza muy llamativa, que nos permite adentrarnos desde otra forma a aquellos textos de Juan José Arreola. Y a propósito de la información que hace un momento daba Rafael en torno a que se pospone la Bienal de Literatura Vargas Llosa, solamente recordar que quien ganó la Bienal en 2019, que es la última que se ha celebrado al momento, fue Rodrigo Blanco Calderón con este libro. Él es un escritor venezolano que vive ya hace algún tiempo en España, así que les recomendamos mucho esta publicación titulada The Night, refiriéndose a ese momento en Venezuela cuando comenzaron los apagones, qué es lo que ocurrió en ese contexto. Bueno, con estas recomendaciones literarias, ahora vamos con nuestra recomendación de todos los días, a que se quede en la pantalla de Canal 22, terminando este espacio informativo, porque en Debate 22, el día de hoy, a las 9 de la noche, conversará Javier Aranda Luna con la escritora Malva Flores sobre su más reciente libro, Estrella de dos puntas. Recordarán que también lo hemos hablado de este texto que habla sobre Carlos Fuentes y Octavio Paz, esa amistad, ese vínculo a través de cartas que tuvieron ellos y que demuestran su amistad. No se lo pierda, esto al terminar el día de hoy, Noticias 22. Con estas invitaciones vamos a una pausa y volvemos.
queremos que sigas cuidándote. Ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores. Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804-33-2000. Tienes hasta el 10 de abril. Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación para que te incluyan. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de la lucha, no por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros. La adversidad nos hizo herederos de mujeres guerreras, de filósofos, ingenieros y emprendedores. En nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca, México, recuerda de qué estás hecho. Fuerza por México. En el PES cabemos todos. Ciudadanas, ciudadanos, simpatizantes, militantes del PES. En este 2021 demostremos que otra política es posible. La política de la paz, reconciliación y la solidaridad. Como sociedad, no nos gusta que se gasten nuestros recursos en partidos políticos. Que se utilicen en cosas que no nos dan beneficio. Nosotros creemos que en México, la Casa Deportiva de Animales no debería existir. Acércate a nosotros. El Partido Encuentro Solidario es la casa de todos. México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. Un ensayo de Enrique Krause fue la causa de la ruptura entre Carlos Fuentes y Octavio Paz. Un especialista, Malva Flores, nos dice que no. Si quieren conocer por qué, los esperamos aquí esta noche en Debate 22. Hoy, 21 horas. David Lomelí se convierte en el primer mexicano y el primer latino en asumir la dirección artística de la ópera en Santa Fe. Es un acontecimiento importante. Tuvimos la posibilidad de platicar con él. Compartió con nosotros algunas de sus metas, algunos retos, desafíos que vienen para él frente a esta agrupación estadounidense. Vamos a escuchar. El tenor mexicano David Lomelí fue designado como el nuevo director artístico de la Ópera Santa Fe. Después de elaborar en la Ópera de Dallas en áreas como la dirección de administración artística y como consultor de casting para la Ópera Estatal de Baviera en Múnich, Alemania, para este cargo el artista mexicano buscará la internacionalización del Festival de Verano de Estados Unidos, que reúne anualmente a 85,000 personas de Nuevo México y el mundo. Para mí el tener, que el Teatro de Santa Fe, que es el festival de ópera más referente del continente y uno de los top 3, ¿no? De los top 3 del mundo, ¿no? Con Salzburgo y con Glyndebourne por ahí. Pues es un gran orgullo, ¿no? Que entonces quiere decir que la chama que venimos haciendo nos ha ido bien, que lo hemos hecho, yo pienso, de una gran manera y que nos hemos colocado en el mercado de una manera importante para que nos hayan llamado acá, ¿no? Entonces, eso me da mucha felicidad. Como parte de los grandes retos que veo en Santa Fe es empezar, es una casa muy internacional, pero que rara vez ha volteado hacia los mercados latinoamericanos por talento de dirección, de cantantes y de piezas, ¿no? Y de programación. Entonces yo espero verlos un poquito más latinoamericanos. La Ópera Santa Fe cuenta con un presupuesto mayor a $15 millones por año. Lomelí será el primer mexicano y latinoamericano en ocupar este cargo de nueva creación que combina la parte creativa y administrativa. Entre sus proyectos, el tenor busca crear producciones teatrales y humanas más cercanas al público. Mi sueño es hacer un festival que cada año que suceda, todo el mundo quiera ver, porque es un festival que te enriquece no solamente artísticamente y ves grandes voces y producciones, pero que toda la experiencia te deja algo como persona y un sentimiento de realmente de introspección, de hablar de ti, ¿no? El último reto que yo veo es que la pandemia nos ha forzado un poquito a cambiar un poquito cómo hacemos el negocio, ¿no? de ópera. Entonces, yo creo que ahora tenemos que ser más diversos, más actuales y más rápidos en nuestra respuesta con la audiencia por medios sociales, de redes sociales, tener más producto digital, es muy importante en este sentido. Entonces, el traerlo a un festival de alto octanaje como Santa Fe me da mucha ilusión, ¿no? Noticias 22, Karen Rivera.
seguimos hablando de ópera porque la Offenbach Operetta Studio regresa a esta nueva normalidad con la presentación de 3 piezas de Giacomo Puccini. Cantantes y música en vivo es lo que se podrá disfrutar en las próximas presentaciones de Offenbach Operetta Studio AC, compañía que lleva la ópera a espacios abiertos. Queremos títulos cortos, que sean fáciles de escuchar. La música de Puccini es muy amable, no es difícil de asimilar, es una música muy atmosférica. Con esto no estoy diciendo que la música contemporánea está fuera de los criterios, está dentro de los criterios, es otro de los criterios. Tratamos, en medida de lo posible, de buscar títulos contemporáneos mexicanos. Las funciones que tendrá la compañía inician el 28 de febrero con El hombre que ríe y La capa, a las 19 horas en el Autocinema Coyote Insurgentes, y le seguirá el 6 de marzo con Sor Angélica, drama cantado de Giacomo Puccini, a las 20 horas en la unidad habitacional de Loma Hermosa, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Sor Angélica, que es una ópera cuyo tema toca de manera tangencial temas de actualidad relacionados con propuestas, con ideas feministas. Vemos la historia de una mujer que hoy sería inconcebible, ¿no? Una mujer que es condenada a encerrarse en un convento porque tuvo un hijo fuera del matrimonio, ¿no? Eso, sin embargo, seguramente ocurre en alguna parte del mundo todavía, pero esta es la temática de esta ópera. La última presentación que darán será el 21 de marzo con Janis Kiki y Nosferatum, a las 18:30 horas en el Autocinema al aire libre de Coyoacán. Cerramos el 21 de marzo con Nosferatu, que es el clásico de clásicos del cine, el padre de todas las películas de terror actuales. Con esta película cerramos musicalizada en vivo también por el maestro Dimitri Dudin, que la musicalizó cerca de la Noche de Brujas el año pasado, el 29 de octubre. Y vamos con la última ópera del tríptico, ¿no? El que es la más famosa de las 3, la más representada. Vamos con el Janis Kiki, que combina muy bien con el Nosferatu, porque tenemos una versión de Janis Kiki muy particular que funciona muy bien para el blanco y negro. Hacemos un homenaje a los personajes de comedia, de humor negro de los 50s, los Locos Adams y los Monsters. Hacemos un guiño a ellos y los personajes. Noticias 22, Alberto Aranda. Y bien, con esto también queremos recordar algunas cosas. Cuando escuchamos la nota aquí, nosotros estábamos recordando un poco a propósito de cómo la literatura ha tenido un impacto tan grande, en este caso la ópera, pero también en la cinematografía. El hombre que ríe no solamente inspira esta ópera, después inspira una película muda. Es una novela de Víctor Hugo que está escrita en el siglo XIX, un poquito después de cuando Charles Dickens escribe esta visión de las dos ciudades, las ciudades gemelas, y es una forma en la que el personaje está en una constante interpretación, burla y señalamiento entre lo francés y lo inglés, mientras que Charles Dickens también muestra cuál es la diferencia de estas dos ciudades en un momento de tensión entre tanto Francia como Inglaterra, que han tenido bastantes a lo largo del año. Pero lo interesante en el caso del hombre que ríe es que si ustedes ven la película El Joker con Joaquin Phoenix, es prácticamente algo que viene de ese momento de Víctor Hugo. Y bueno, ya después de esta pequeña momento de compartir después de lo que habíamos comentado nosotros durante la nota, ahora vamos a las actividades del encuentro virtual del Centro Nacional de las Artes. Ustedes lo pueden ver en su página de internet y también por medio de la plataforma Contigo a la Distancia, en donde vamos a encontrar una rica variedad de propuestas que van desde las artes circenses hasta los conciertos exclusivos. Hasta el 28 de febrero, el Centro Nacional de las Artes, en colaboración con el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, presenta un programa artístico en línea cuyo propósito es ofrecer una visión esperanzadora de los tiempos por venir a través del arte. Entre la oferta teatral destaca la propuesta de la compañía Proyecto Perla, que nos revelará el camino recorrido durante la creación de su obra infantil, Catsup. Es una pieza que habla sobre la experiencia del encierro, de la pandemia, ¿no? desde la mirada de una niña. Y nos interesaba mucho poder compartir este trabajo porque sentíamos que podíamos
con esta pieza específicamente, pues abrazar familias y niñas y niños que están pasando por esta situación del encierro en casa, y sobre todo para las niñas y niños lo duro que es no poder encontrarse con sus pares, ¿no? En 2020, Catsup formó parte del 5º ciclo de dramaturgia contemporánea escrita y dirigida por mujeres y se presentó ante un público reducido en el Centro Cultural del Bosque. No obstante, lo que ahora nos mostrarán sus creadoras será un registro documental sobre el proceso creativo. Empezar un proceso creativo en medio de la pandemia implicó un aprendizaje sobre el autocuidado muy interesante, ¿no? Y creo que sobre eso está un poco quizás la mirada de esta como especie de pieza documental que hicimos para el ciclo y que tiene que ver con cómo es un proceso de creación en el contexto del encierro, de la pandemia, de la incertidumbre y del dolor y toda la problemática que ha generado esta crisis sanitaria. Las artes circenses también estarán presentes a través de la compañía Tránsito 5 Artes Escénicas y su espectáculo multidisciplinario Biografía Pintada de un Circo, sobre las historias y circunstancias enigmáticas de los integrantes de una antigua compañía circense que ya no existe más. En este caso es una fotografía de una compañía de circo que ya no existe. Y preguntarnos cómo eran esos personajes, porque en un principio no sabemos cómo se integraron a este circo y qué se dedicaban a hacer antes de integrarse al circo, ¿no? Ambas propuestas, ahora incluidas en este encuentro artístico virtual, han permitido a sus creadores repensar los desafíos de su oficio y explorar nuevos lenguajes. Esta pieza la regrabamos para el encuentro CENAR y fue como un poquito pesado porque regularmente tiene uno el espacio, lo limita el escenario. Esa es la limitación, y ahora entrar a cuadros, ahora no te salgas de aquí, ahora hacer el número, por ejemplo, de circense, es no pasarte de ciertos cuadros como repetición y no sé, te digo, a veces el número para poder grabarlo lo teníamos que repetir 3 veces, ¿no? Entonces, un número de 5 minutos que vamos a pensar en el acto aéreo, en las verticales, que implica un desgaste físico importante, pues se vuelve un reto, ¿no? Yo edité, por ejemplo, este documental y yo no soy cineasta, no conozco las herramientas. Creo que ahí también hay una mirada, ¿no? Y que creo que todo lo que se produjo en esta pandemia desde el territorio de las artes para todas las personas del teatro, del circo, de la danza, de la música, de los títeres, que no sabíamos usar estos medios, pues quedará como una especie de registro pandémico, ¿no? Como balbuceos audiovisuales. El 25 y 26 de febrero se transmitirá el documental sobre el proceso creativo de la obra Catsup, mientras que el 27 y 28 se podrá disfrutar el espectáculo Biografía Pintada de un Circo. Ambas piezas serán transmitidas a las 17 horas a través del sitio interfaz.cenar.gov.mx y del Facebook del CENART. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Antes de la pausa les comentamos que la Secretaría de Cultura dio a conocer el regreso del programa Helénico en Los Pinos, que cumple 3 años, ofrece espectáculos teatrales dirigidos a jóvenes, a chavitos. Es una iniciativa que ha permitido que muchas de familias acudan y tengan a la mano pues una pieza espectacular, mágica de teatro. Había estado cerrado los últimos meses, desde luego por la pandemia, y ahora las áreas de la Pérgola, por ejemplo, entre otras, van a poder tener la posibilidad de ofrecer espectáculos. Es una aportación para reactivar la vida cultural en forma ordenada y segura para las audiencias y también para los trabajadores del sector cultural. Consulten su cartelera y ahí van a encontrar cuáles son los espectáculos que se presentan. Vamos a la pausa. Canal 22 es arte, conocimiento, diversidad, imaginación, opinión, pluralidad, diversión,
La revista Telemundo Cine posicionó a Canal 22 como el canal de televisión abierta de mayor preferencia por los líderes de la industria audiovisual en México. Asimismo, el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, Inglaterra, ubicó a Canal 22 como la televisora más confiable del país. Anúnciate y sé parte de la comunidad de Canal 22. Comercial @canal22.org.mx. Un ensayo de Enrique Krause fue la causa de la ruptura entre Carlos Fuentes y Octavio Paz. Un especialista, Malva Flores, nos dice que no. Si quieren conocer por qué, los esperamos aquí esta noche en Debate 22. Hoy, 21 horas. El tema es duro, el tema lacera y lo queremos llevar sobre todo en la parte testimonial. José Antonio Fernández entrevista a Hugo Garizurieta, reportero de La Ausencia, producción de radio y televisión de Veracruz. Porque así como se lo llevaron vivo, vivo lo queremos. Vamos a seguir adelante buscando nuestros tesoros hasta que los encontremos. Pantalla de Cristal, nuevo capítulo, miércoles 21:30 horas. Continuamos aquí en Noticias 22 y vamos a hablar de fotografía. Antes de ello, creo que es importante recordar a Gili Povetsky en la era del vacío. Lo conversaba ahora mismo con Laura Barrera. Lo hemos tenido aquí en Noticias 22 en varias ocasiones, entrevistado por Víctor Gaspar, y él dijo algo que es muy importante. Decía que a partir de los teléfonos celulares y el Instagram y las plataformas, se está democratizando la imagen y por fin podemos, cada persona, a su manera y a su gusto, generar una estética de sí mismo y de la imagen. Dicho esto, las siguientes recomendaciones para todos aquellos que quieran perfeccionar sus aptitudes en la fotografía. No se pierdan la gran oportunidad de formar parte de Fotofestín, un festival digital que recibirá a varios especialistas para analizar la identidad de los jóvenes a través de la imagen. La 13ª edición del Festival de Fotografía Fotofestín será del 25 al 27 de febrero y se realizará de manera virtual. La idea es apoyar a los amantes de la fotografía para encontrar su camino en esta disciplina artística. El tema de este año será la identidad de los jóvenes y la fotografía. El tema de este año es el encuentro de la identidad de los jóvenes y la fotografía. Cómo la imagen sí nos representa y nos identifica, o cómo nos podemos identificar a través de una imagen. Por ejemplo, Sayan Hashra, que es fotógrafo de la India, nos va a platicar acerca de cómo realizar un proyecto a distancia y cómo el hecho de ser o dedicarte a una profesión, que es lo que va a presentar, te puede presentar retos distintos en cuarentena. También va a estar Rafa López, que es psiquiatra, médico y comunicador de semiología de la vida cotidiana, y nos va a platicar sobre cómo tener nuevas perspectivas en los encuadres que tomamos, porque depende del encuadre que tomamos, eso es lo que queremos comunicar y lo que queremos que el otro sepa de nosotros, del mundo y en general todas las decisiones que tomamos al encuadrar y decidir qué vamos a comunicar. Lo que van a hacer todos los talentos invitados al festival, que están en Alemania, en Texas, en Chile, Perú, en México, en la India, todos van a abordar la identidad desde su tipo de fotografía y desde su perspectiva de trabajo. Entonces va a ser una reflexión muy interesante. El programa incluye conferencias, mesas de trabajo, concursos, bolsa de trabajo, clases y ejercicios colectivos. Entre los participantes están Diego Huerta, Rebeca Monroy, Eric Vicino, Rafael Bertorini y Blanca Dubón. En total, más de 20 profesionales de la imagen. Creo que es muy importante tocar el tema porque justo como lo menciona Marly Martínez, con quien voy a estar en esta mesa de trabajo, le puede pasar a cualquiera. Seas fotógrafo, no fotógrafo, estudiante, lo que tú quieras, te puede pasar que compartas una imagen o que te roben una imagen o lo que sea, que te graben, y necesitas tener información para saber cómo se puede proceder legalmente. Y del lado de los fotógrafos y fotógrafas, amantes de la fotografía, cómo se pueden proteger y qué cosas no deben de hacer para vulnerar precisamente la privacidad y no violentar a cualquier persona con su imagen fotográfica. Uno de los temas que abordarán será la Ley Olimpia. Los informes para ser parte de Fotofestín están en la página que aparece en pantalla. El registro es gratuito y no hay límite de edad para participar. Noticias 22, Alberto Aranda.
En otros temas vamos a platicar de patrimonio. En 2017 los sismos que ocurrieron en aquellos años ocasionaron graves afectaciones en la estructura del Museo Panteón de San Fernando en el centro histórico de la Ciudad de México, que permaneció cerrado varios años. Ya la Secretaría de Cultura ya comenzó con la intervención de este recinto donde descansan los restos de Vicente Guerrero y Benito Juárez. Como parte de las acciones del Programa Nacional de Reconstrucción, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se encuentra trabajando en la restauración del Museo Panteón de San Fernando, baluarte del arte funerario del siglo XIX, que resguarda los restos de figuras históricas tan importantes como Benito Juárez, Vicente Guerrero, Ignacio Zaragoza y Francisco Zarco. Para atender, los daños del museo como tal, se tienen recursos del Programa Nacional de Reconstrucción, y esos son los que se están ejerciendo ahorita y específicamente en el museo. Ya se está trabajando, de hecho, se empezó con un proyecto ejecutivo y ahorita ya se están haciendo los trabajos en las grietas, el cosido, el retiro de aplanados y la sustitución por aplanados más compatibles con el propio inmueble. Y también se van a sustituir algunas vigas que resultaron dañadas por las filtraciones que las mismas fisuras provocaron en esta zona. Porque, sobre todo tiene que ver con un tema estructural, ¿no? Y creo que ese es el reto quizá, ¿no? Ya los procesos son mucho más sencillos, pero el llegar a este diagnóstico y a esta propuesta de intervención es lo que más tiempo se llevó, ¿no? Además de la restauración de fracturas estructurales en muros y el tratamiento de la viguería de madera afectada por la humedad, el proyecto de intervención contempla la atención de un contrafuerte en el Templo de San Fernando, colindante con el museo. El museo tuvo una particularidad y es que si bien tuvo daños por el sismo, que consistieron en grietas y algunas fisuras que iban por muros y las cubiertas, se juntaron con los daños que el propio templo sufrió. Es decir, el templo, además de, si bien ya estaba dañado de épocas anteriores con este sismo, tuvo un daño mayor en un contrafuerte que da justamente a la zona del museo. Entonces, es un punto muy peligroso porque en el momento en el que pueda fallar ese contrafuerte, pudiera venir un colapso del templo y entonces caer hacia la zona del panteón. El panteón y el templo, enclavados en la colonia Guerrero, han estado cerrados desde 2017 y 2018 respectivamente. Ambos sitios podrán abrir sus puertas cuando se haya atendido el contrafuerte de la parroquia, uno de los 21 recintos religiosos prioritarios para el gobierno capitalino. Para poder abrir el museo se va a tener que atender el templo y ahí lo que estamos trabajando es, estamos trabajando en un programa coordinado con la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México y con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es un proyecto que venimos trabajando ya de tiempo atrás, desde 2018. El proyecto de restauración inició en enero y se espera que concluya en abril. No se cuenta con una plantilla grande de trabajadores para evitar también en lugares que sean cerrados, tener a toda la gente congregada. En el museo ahorita están trabajando, son pocas personas realmente, y en el templo, que ya es como una intervención mucho más grande, sí va a ser necesario tener un personal mayor, pero el mismo templo y las dimensiones nos permite que estén disgregados en toda la zona. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, ¿qué les parece si ahora vamos a otro ámbito de las artes visuales? Vamos a visitar el estado de Tlaxcala para conocer el trabajo del artista visual Tonatiuh Sánchez, quien por medio del dibujo y la tinta china se ha dedicado a retratar pensamientos, emociones, objetos cotidianos. Vamos a conocer su obra, vamos a descubrir cómo inició su trayectoria en el arte. Tonatiuh Sánchez dibuja sensaciones. En sus obras documenta y retrata lo que en su vida cotidiana es angustiante, molesto, incómodo. Diagnosticado con TOC, trastorno obsesivo compulsivo,
El artista visual originario del estado de Tlaxcala encuentra en el dibujo una oportunidad para nombrar, delinear y compartir los objetos y pensamientos que lo acompañan a diario. Ese trastorno tiene que una relación con un pensamiento intrusivo, ¿no? Que no puedes controlar, que es como muy delirante y se le puede llamar un poco que no lo puede, como repetitivo, ¿no? Como que adentro hay algo repetitivo que te causa angustia. Entonces, eso de destacar eso, bueno, esta cuestión primitiva o emocional, se fue dando poco a poco cuando yo practicaba el dibujo, ¿no? También algo de mi obra que habla mucho, que sí dibujo mucho con el cuerpo. O sea, a veces uso mis dos manos, la sensación es como si tocas la hoja, pones mis dedos, le pongo tinta china, o sea, otras maneras de aterrizar las ideas en la hoja. Obsesionado con las libretas, utiliza 3 al mismo tiempo como parte de su proceso creativo. En la primera dibuja puntos, en la segunda escribe las citas de autores que lee como Freud y Foucault, y en la tercera documenta y pega objetos que consume a diario, como las cajas de medicamentos que requiere. Egresado de la licenciatura en Artes Visuales por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, asegura que su estilo se relaciona con un retroceso a lo no racional, lo inconsciente, lo primitivo. Lo más importante que he aprendido es como el proceso de las cosas, ¿no? O sea, como tengo una compulsión, una obsesión, dibujo obsesivamente, ¿no? Se puedo comprar una libreta de 10 pesos y ya puedo hacer círculos, dibujo sensaciones, ¿no? Como los latidos de mi corazón, como cosas que me llegan a la cabeza, palabras, ¿no? También uso mucho como el lenguaje, ¿no? Como lo absurdo, lo que puede decirse de una manera, la manera obsesiva de decir cosas, ¿no? Recorto dibujos, los pego en un formato más legible y eso me dice cosas, ¿no? ¿Qué está pasando ahí dentro de ti, ¿no? Entonces, quiero yo nombrar eso de lo cotidiano, como que yo lo nombraría más, ¿qué tienen atrás las cosas, ¿no? Entre las obras recientes de Tonatiuh Sánchez se encuentra una inspirada en el coronavirus y el confinamiento. Además, busca elaborar esculturas de azúcar para retratar la explotación de la sociedad. Su obra puede verse en la cuenta de Instagram Witanot90. Noticias 22, Karen Rivera. Llegamos al final de Noticias 22 y como es costumbre nos despedimos con música y hoy redescubriendo a un compositor nórdico. Generalmente cuando uno piensa en estas latitudes de inmediato viene a la mente figuras como la de Edvard Grieg, compositor noruego con su Peer Gynt, que no hubiera sido quien fue Edvard Grieg si no hubiera sido por este otro gran compositor de origen danés, Niels Wilhelm Gade. Hoy se cumplen 204 años de su natalicio, en aquel periodo entre el clasicismo y el romanticismo, muy amigo de Mendelssohn, muy amigo de los Schumann, y que también con esta influencia europea funda un nacionalismo muy importante danés. Inclusive fue director y organizó orquestas, organizó coros, creó coros que dieron sonoridad no solo a sus obras, 8 sinfonías, cualquier cantidad de cantatas, conciertos muy bellos, música, himnos, que dan cuenta también de la riqueza y del legado danés en la música de ese periodo entre el clasicismo y el romanticismo. Y para muestra este botón que les hemos seleccionado, Laura Weman, un personaje que vale la pena reconocer, y lo hemos dicho, si hay un Schumann y un Schubert y un Mendelssohn sonando en esas épocas y te llamas Niels Gade, qué difícil es triunfar a pesar del éxito y el esfuerzo y lo talentoso que haya sido, ¿no es así? Efectivamente, y bueno, pues él está considerando dentro de esta área del romanticismo nacionalista, le tocó también la guerra de Prusia, de Dinamarca, pues un hombre de su tiempo y con un enorme talento. Con esto nos despedimos. Rafa, muchas gracias. Gracias. Así es, nos vemos el día de mañana.